Máximo Moreno se ajustó la corbata y se miró en el espejo. Alto, con cabello negro y ojos grises, parecía la encarnación del éxito. El traje de novio le quedaba perfectamente. Hoy era el día de su boda con Ana Delgado, y todo debía salir según el plan. Ana Delgado en su habitación se ajustaba el vestido de novia blanco como la nieve. Su cabello castaño oscuro estaba recogido en un elegante peinado, y sus ojos marrones brillaban de felicidad. A los 24 años era hermosa como una flor primaveral. Trabajaba como contadora en una pequeña empresa, vivía modestamente pero con honestidad. «Anita, ¿estás lista?», le preguntó su madre, asomándose a la habitación. «Sí, mamá». «Soy tan feliz», respondió Ana, sonriendo. La ceremonia comenzó a las 3 de la tarde. El restaurante El León Dorado estaba decorado con rosas blancas y azucenas. Los invitados ocuparon sus lugares y sonaba música solemne. Máximo estaba de pie en el altar, sonriendo y saludando con la cabeza a los conocidos. Sus padres, Víctor y Marina Moreno, estaban sentados en la primera fila, orgullosos de su hijo. Ana apareció en la puerta del salón y todos los invitados se volvieron hacia ella. La novia estaba increíblemente hermosa en su vestido blanco, con el velo cayendo hasta el suelo. Su padre, Nicolás Delgado, la condujo al altar, mientras su madre, Soledad, se enjugaba lágrimas de alegría. «Estás preciosa», susurró Máximo cuando Ana se acercó a él. «Te amo», respondió ella, y en su voz había tanta sinceridad que el corazón de Máximo se encogió por un momento. La ceremonia transcurrió solemnemente. Los jóvenes intercambiaron anillos y el oficiante los declaró marido y mujer. Los invitados aplaudieron, cubriendo a los recién casados con pétalos de rosa. Máximo besó a Ana. Durante el banquete, Máximo se acercó discretamente a la mesa donde estaba el bolso de Ana. Era de cuero blanco, pequeño, elegante. Echó un vistazo alrededor y, asegurándose de que nadie miraba, rápidamente puso dentro un paquetito con sustancias prohibidas, escondiéndolo en el bolsillo interior. «Máximo, querido, vamos a fotografiarnos con los padres», lo llamó Ana. «Por supuesto», Ana, respondió él, abrazándola por la cintura. Se tomaron muchas fotografías. Ana estaba feliz, su rostro irradiaba alegría. Los invitados felicitaron a los jóvenes, les dieron regalos y dinero. Máximo calculaba mentalmente la suma, más de 200.000 euros. Eso sería suficiente para comenzar una nueva vida. A las 8 de la noche, cuando el banquete estaba en su apogeo, 3 hombres vestidos de civil entraron al salón. Máximo reconoció a uno de ellos, era Sergio Rivas, un viejo conocido que trabajaba en las fuerzas del orden. «Disculpen la molestia», dijo Sergio en voz alta, mostrando su identificación. «Recibimos información de que aquí podrían encontrarse sustancias prohibidas». El silencio se apoderó del salón. Los invitados se miraron entre sí, desconcertados. Ana palideció y agarró la mano de Máximo. «Esto es algún error», dijo el padre de Ana. «Aquí hay gente decente». «Esperamos que así sea», respondió Sergio. «Pero necesitamos hacer una inspección. Comenzaremos con las pertenencias personales». Máximo apretó la mano de Ana. Su corazón latía desenfrenadamente, pero por fuera se mantenía tranquilo. «Por supuesto, inspeccionen», dijo. «No tenemos nada que ocultar». Sergio se acercó a la mesa donde estaba el bolso de Ana. Lo tomó y comenzó a examinar el contenido. Cosméticos, pañuelo, caramelos de menta, teléfono. Y entonces su mano encontró el bolsillo interior. «¿Qué es esto?», preguntó, sacando un paquetito con polvo blanco. Ana jadeó, cubriéndose la boca con la mano. Sus ojos se abrieron de terror. «Yo no sé cómo llegó ahí», susurró. «Esto no es mío», gritó más fuerte. «Juro que nunca he tenido que ver con estas cosas». Los invitados comenzaron a susurrar. Los padres de Ana estaban en shock. Máximo fingió la misma sorpresa que todos los demás. «Ana, ¿qué está pasando?», preguntó, fingiendo estar conmocionado. «Máximo, tú sabes que yo nunca». Ana lo miró con ojos suplicantes. «Ciudadana Delgado,
Está arrestada, dijo Sergio, sacando las esposas. Esperen, gritó el padre de Ana. Mi hija no puede estar involucrada en esto. Ella trabaja como contadora, es una chica honesta. Papá, ayúdame. Lloraba Ana mientras le ponían las esposas. No sé cómo llegó ahí. Máximo estaba de pie cerca, interpretando el papel del novio conmocionado. Pero como cada uno vela por lo suyo, permaneció en silencio. Máximo, diles. Se dirigió a él Ana entre lágrimas. Diles que yo no soy así, yo. No sé qué decir, respondió él, desviando la mirada. ¿Cómo puedes decir eso? Ana lo miró con horror. Te amo. Nunca te he mentido. Pero Máximo ya se había apartado, como si no quisiera asociarse con lo que estaba sucediendo. Los invitados lo miraban con compasión. Pobre novio, su novia lo había engañado. Llévensela, dijo Sergio a sus colegas. Cuando se llevaban a Ana, ella se volvió y miró a Máximo. En sus ojos se leía dolor, incomprensión y súplica. Pero él no encontró su mirada. Máximo. Gritó por última vez. Sé que me creerás. Sabes que soy inocente, pero la puerta ya se había cerrado tras ella. Después de que se llevaran a Ana, en el restaurante reinó un silencio mortal. Solo se escuchaban los sonidos distantes de la limpieza de la vajilla y los sollozos ahogados de las mujeres. Los invitados permanecían sentados en las mesas, como paralizados por la conmoción. Nadie sabía qué hacer. Continuar la celebración después de tal escándalo era impensable, pero simplemente irse también parecía inapropiado. Máximo estaba sentado en la mesa de honor de los novios, con la cabeza entre las manos y apretándose las sienes. Interpretaba al novio conmocionado de manera tan convincente que casi se lo creyó él mismo. Dentro de él hervía una mezcla de terror y vergüenza por su propia vileza. Hijo, dijo suavemente su padre Víctor, acercándose y poniendo la mano en el hombro de Máximo. Tal vez deberíamos ir a la comisaría. Averiguar qué pasa con Ana. Máximo levantó bruscamente la cabeza. Su rostro estaba distorsionado por un dolor magistralmente fingido. No. Exclamó. No puedo. Pensé que conocía a esta chica. Pensé que la amaba. Y ella. Me estuvo engañando todo este tiempo. Máximo, cálmate, trató de consolarlo su madre Marina, sentándose a su lado. Tal vez sea algún error. Ana es una chica tan dulce. ¿Dulce? Máximo se rió con amargura. Mamá, ¿viste lo que encontraron con ella? ¿Escuchaste su reacción? Ni siquiera pudo explicar normalmente de dónde vino eso. En ese momento se acercaron a su mesa los padres de Ana. Nicolás Delgado se veía mal, su rostro estaba gris por la conmoción. Soledad lloraba, presionando un pañuelo contra su pecho. Máximo, dijo Nicolás con voz temblorosa. Debes entender que nuestra Ana no pudo haber hecho tal cosa. Alguien la incriminó. Es la única explicación. ¿Incriminó? Máximo se levantó de la mesa, su voz se hacía cada vez más fuerte. ¿Y quién? ¿Quién podría haber sabido sobre sus hábitos? ¿Qué hábitos? Gritó Soledad. ¿De qué hablas? Nuestra hija nunca en su vida. Querida, cálmate. Nicolás abrazó a su esposa. Máximo, por favor, tú conoces a Ana mejor que nosotros. Di honestamente, ¿notaste algo extraño en su comportamiento? Máximo se quedó inmóvil por un momento. Este era el momento crítico. Una palabra imprudente y toda su mentira se derrumbaría. Debía ser cuidadoso. Yo. Vaciló, fingiendo recordar dolorosamente. Las últimas semanas estaba algo nerviosa. Pensé que era por los preparativos de la boda. Pero ahora entiendo. Tal vez tenía deudas. ¿Problemas en el trabajo? ¿Malas compañías de las que no me había hablado? No te atrevas a hablar así de nuestra hija. Explotó Nicolás, cerrando los puños. Ana es una chica honesta. Lleva una vida correcta. ¿Y si yo no la conocía en absoluto? Máximo alzó la voz, atrayendo la atención de los demás invitados.
¿Y si me ocultaba su segunda vida? Tal vez por eso tenía tanta prisa por casarse. Era mentira, pero Máximo entendía que debía crear en todos la impresión de que Ana ocultaba algo. Máximo, basta. Intervino su madre. Estás diciendo cosas terribles. ¿Terribles? Máximo se volvió hacia ella. ¿Y qué tiene de terrible conocer la verdad sobre la mujer con la que quería casarme? Mamá, ¿entiendes que podrían haberme arrestado junto con ella? ¿Qué de este escándalo hablarán mañana en toda la ciudad? Soledad lloraba cada vez más fuerte. Varias amigas de Ana se acercaron a ella, tratando de calmarla. ¿Cómo puedes pensar solo en ti mismo? Una de ellas, Catalina, amiga de Ana desde la universidad, miró a Máximo con disgusto. Tu novia está ahora en prisión y tú te preocupas por tu reputación. ¿Y de qué más debería preocuparme? Replicó Máximo. ¿De una chica que me engañó? ¿Qué me involucró en sus asuntos sucios? ¿Qué asuntos? Exclamó Catalina. Ana es la persona más honesta que conozco. No le haría daño ni a una mosca. Entonces explícame de dónde aparecieron las sustancias prohibidas en su bolso. Máximo fingía una ira justa. ¿Se materializaron solas? Los invitados se miraron entre sí, susurraron. Máximo veía cómo algunos de ellos comenzaban a dudar de la inocencia de Ana. Su plan funcionaba. Tal vez alguien las puso, sugirió inseguramente una de las tías de Ana. ¿Quién? Preguntó Máximo. ¿Y para qué? Ana no tiene enemigos. Entonces, son sus cosas. Pero ella lo negó. Exclamó Catalina. ¿Y qué más le quedaba hacer? ¿Confesar delante de todos? Nicolás Delgado agarró a Máximo por las solapas del saco. Si no crees en la inocencia de mi hija Siseo, entonces ve a la policía y díselo. Renuncia a ella oficialmente. Pide el divorcio. Máximo se liberó cuidadosamente de su agarre. Tal vez eso haga, dijo fríamente. Necesito tiempo para pensarlo todo. Entender si nuestro matrimonio fue siquiera legal o si me engañó también en esto. Estas palabras sonaron como un trueno. Soledad gimió de dolor. Nicolás palideció aún más. ¿Tú la abandonas? Susurró la madre de Ana. En un momento así, no la abandono, respondió Máximo, tratando de hablar calmadamente. Simplemente no sé con quién me casé realmente. Tal vez la Ana que conocía era solo una máscara. Uno de los tíos de Ana, un hombre mayor llamado Simón que trabajaba en una fábrica, se levantó y se acercó a Máximo. Muchacho, le dijo bruscamente, conozco a Ana desde niña. Esta chica es un ángel. Si te alejas de ella en un momento así, entonces no eres un hombre. ¿Y qué soy entonces? Preguntó Máximo desafiante. Un miserable, respondió Simón sin dudar. Por un segundo Máximo se desconcertó. En los ojos del tío de Ana vio tal desprecio que casi vaciló. Pero rápidamente se recompuso. Tal vez, dijo. Pero un miserable que no quiere vincular su vida con una criminal. Simón amagó con golpear a Máximo, pero otros hombres lo detuvieron. Lárgate. Le gritó. Lárgate de aquí antes de que te mate. Máximo asintió. Eso es exactamente lo que voy a hacer. Se volvió hacia sus padres. Mamá, papá, vámonos a casa. Estoy cansado de todo este circo. Hijo, tal vez deberíamos quedarnos, sugirió inseguramente el padre. Hablar con la gente, aclarar las cosas. ¿Aclarar qué? Respondió bruscamente Máximo. ¿Si mi esposa traficaba con sustancias prohibidas o las consumía? No, gracias. Quiero olvidar esta pesadilla lo antes posible. Los padres se miraron. No reconocían a su hijo, tan frío, calculador. Está bien, dijo la madre. Pero mañana por la mañana debes ir a la comisaría. Averiguar qué pasa con Ana, si puedes ayudar en algo. ¿Para qué? Interrumpió Máximo. ¿Para qué me arresten también como cómplice? No, mamá. Me mantendré alejado de este caso. Se dirigió hacia la salida, pero Catalina lo detuvo. Máximo, espera. Quiero decirte algo. Te escucho.
Ana te amaba más que a la vida. Todos estos meses solo hablaba de lo feliz que sería contigo. Si ahora te alejas de ella, ¿entonces qué? Preguntó fríamente Máximo. Entonces la matarás. No físicamente, pero moralmente. No superará tu traición. Máximo sintió como algo se encogió en su pecho. Por un momento se imaginó a Ana en una celda de prisión, llorando, esperando de él al menos una carta de apoyo. Pero rápidamente alejó estos pensamientos. Esa fue su elección, dijo. Ella decidió involucrarse con sustancias prohibidas. Ahora que cargue con las consecuencias. Eres un monstruo, susurró Catalina. Tal vez, respondió Máximo. Una hora después los invitados se fueron. Muchos lloraban, muchos estaban en shock. La boda se había convertido en un funeral. Máximo se quedó en el restaurante con sus padres y los camareros, que limpiaban silenciosamente las mesas. Mientras los padres hablaban con el administrador sobre el pago, Máximo discretamente recogió todos los sobres con dinero, metiéndolos en una bolsa grande. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de anticipación. Calculó la suma, 230.000 euros en efectivo, más regalos por valor de unos 100.000. Esto sería suficiente para comenzar una nueva vida. Hijo, vámonos a casa, propuso la madre cuando se arreglaron todas las formalidades. No, mamá, respondió Máximo, levantando la bolsa. Iré a mi casa. Necesito estar solo, pensar en todo lo que pasó. ¿Y qué tienes en la bolsa?, preguntó el padre. Regalos de los invitados. No los voy a dejar aquí. Pero Máximo, esos regalos eran para ti y Ana. Ana está ahora en prisión, respondió duramente Máximo. Y difícilmente salga pronto. Y yo necesito vivir de alguna manera. Los padres lo miraron con sorpresa y dolor. No entendían cómo su hijo bueno y comprensivo pudo convertirse tan rápidamente en un egoísta frío. Máximo, dijo suavemente la madre, entiendo que estés conmocionado. Pero no te apresures a tomar decisiones. Tal vez Ana sea realmente inocente. Mamá, basta. Explotó Máximo. ¿Viste lo que encontraron con ella? ¿Escuchaste cómo no pudo explicar de dónde vino? ¿Qué más pruebas necesitas? Pero la amabas. Amaba a una chica que, como resultó, no existía. La Ana que conocía era una mentira. Una máscara. Y la Ana real trafica con sustancias prohibidas e involucra a gente inocente. No digas eso. Diré la verdad. Máximo alzó la voz. Y la verdad es que casi me caso con una criminal. El padre puso la mano en el hombro de su esposa. Déjalo, Marina. Que dijera lo que pasó. Mañana, tal vez, vea todo de manera diferente. Pero Máximo sabía que mañana ya no estaría aquí. Los padres se fueron, y Máximo se quedó en el restaurante hasta el cierre. Pagó el resto de la suma por el banquete, 50.000 euros que tomó del dinero de la boda. Los camareros lo miraban con compasión, pensando que el pobre estaba viviendo una tragedia. No se entristezca tanto, dijo la camarera principal. Tal vez todo se arregle. Sí, respondió Máximo. Seguramente se arreglará. Tomó sus cosas, se despidió del personal y fue a su apartamento. El viaje tomó media hora, y todo ese tiempo estuvo pensando en los detalles de la huida. En casa Máximo empacó rápidamente lo más necesario, ropa, documentos, laptop, algunas cosas personales. Todo lo demás, muebles, equipos, libros, lo dejaba. Ese era el precio de la libertad. A las 2 de la madrugada cargó las cosas en el coche y abandonó para siempre la ciudad donde había vivido 26 años. En el maletero estaba la bolsa con regalos y dinero, el resultado del acto más vil de su vida. Conducía por la carretera nocturna y en su cabeza daban vueltas los pensamientos. Ana ahora, probablemente, está sentada en una celda de detención preventiva, llorando, sin entender qué está pasando. Esperando que él venga, la saque, le diga que cree en todo. Pero él nunca vendría. Máximo encendió la radio para acallar la voz de la conciencia. Sonaba música alegre, el DJ contaba chistes. El mundo seguía viviendo como si nada hubiera pasado. Condujo toda la noche,
deteniéndose solo para cargar combustible y tomar café. Al amanecer Máximo ya estaba a 300 kilómetros de su ciudad natal. Se detuvo en un café de carretera y pidió desayuno. Se ve mal, dijo la camarera mayor. ¿Tuvo una noche difícil? Sí, respondió Máximo, mirando por la ventana el amanecer. Muy difícil. Pero ya terminó. ¿Y las que vienen serán mejores? Espero que sí. Desayunó y se dispuso a seguir viajando, pero de repente sonó el teléfono. Era su madre. Máximo, hijo, ¿cómo estás? ¿Dormiste bien? Normal, mamá. Tu papá y yo decidimos ir hoy a la comisaría. Averiguar qué pasa con Ana. Tal vez necesite un abogado. No es necesario, dijo rápidamente Máximo. No se involucren en este caso. Pero Máximo, mamá, hablo en serio. Manténganse alejados de todo esto. No quiero que los involucren en la investigación. Está bien, hijo. ¿Pero cuándo volverás a casa? No lo sé. Tal vez me vaya por unos días. Necesito pensarlo todo. ¿A dónde te vas? Con amigos. No te preocupes, mami. Todo estará bien. Colgó y apagó el teléfono. Unas horas después tiró la tarjeta SIM y compró una nueva en la primera tienda que encontró. Al anochecer Máximo llegó a la capital regional, la ciudad de Benavente. Allí alquiló un apartamento por un mes a una mujer mayor, presentándose como Máximo Morales, estudiante que había venido a hacer prácticas. ¿Puedo ver los documentos?, preguntó la propietaria. Por supuesto, Máximo mostró el pasaporte, cubriendo el apellido con el dedo. Bien. Pago por adelantado, 10.000 euros. Máximo pagó y se quedó solo en el apartamento pequeño pero limpio. El primer día de nueva vida llegaba a su fin. Las primeras semanas en Benavente pasaron para Máximo en una extraña neblina. Vivía en silencio, casi no salía del apartamento, pedía comida a domicilio. Pasaba la mayor parte del tiempo en Internet, leyendo noticias de su ciudad natal y siguiendo dolorosamente el desarrollo del caso de Ana. Las noticias no eran alegres. Novia arrestada en su propia boda, escándalo en el restaurante El León Dorado, joven mujer acusada de posesión de sustancias prohibidas. Los titulares abundaban en las publicaciones locales de Internet. Afortunadamente, había pocos detalles, y no se mencionaban los nombres de los participantes. Pero la noticia más terrible llegó un mes después. Máximo estaba sentado frente a la laptop cuando se topó con una breve nota en el resumen criminal. El tribunal dictó sentencia contra la ciudadana A, acusada de posesión de sustancias prohibidas. La acusada recibió 7 años de prisión a cumplir en una colonia penal de régimen general. Máximo se alejó de la pantalla como por un golpe. 7 años. 7 años de la vida de Ana. Había contado con una sentencia condicional, tal vez 1 o 2 años. Pero 7 años. Se levantó y se acercó a la ventana. En la calle llovía, gris y triste. En algún lugar allí, a varios cientos de kilómetros, ahora están llevando a Ana a la colonia. Ella llora. No entiende cómo su vida se derrumbó en un momento. No se puede hacer nada, se dijo en voz alta, tratando de acallar la voz de la conciencia. De otro modo, yo estaría en la colonia. Pero ni él mismo creyó en la corrección de estas palabras. Esa noche sus padres lo llamaron. Solo a ellos les había dado su nuevo número. Máximo dudó mucho antes de responder, pero finalmente tomó el teléfono. Máximo, hijo. La voz de la madre estaba llena de desesperación. Estábamos tan preocupados. ¿Dónde estás? Aún no lo sabemos. Ya les dije que me fui. Por un tiempo. ¿Pero a dónde? ¿Sabes lo que pasó con Ana? Lo sé. 7 años, Máximo. 7 años de prisión. Tal vez deberíamos contratar un abogado, apelar. ¿Para qué?, preguntó fríamente Máximo. ¿Para retrasar lo inevitable? Pero hijo, tal vez ella sea realmente inocente. Mamá, basta. La juzgaron, recibió lo que se merecía. Caso cerrado. ¿Cómo puedes decir eso? Sollozó la madre. La amabas.
Amaba una ilusión. Y Ana resultó ser completamente diferente de lo que era. Máximo, intervino el padre, ¿cuándo volverás a casa? La gente pregunta dónde estás. No volveré. ¿Qué? No volveré a esa ciudad, papá. Demasiados recuerdos. Demasiada gente que sabe lo que pasó. Pero hijo, tu trabajo, apartamento, toda la vida está aquí. La vida se puede comenzar de nuevo. En otro lugar. ¿Y nosotros? Preguntó suavemente la madre. ¿Ya no nos verás? Máximo se quedó callado. Los padres eran las únicas personas que lamentaba abandonar. Pero no había opción. Los veré. Algún día. Pero no ahora. Máximo, espera. Colgó y apagó el teléfono. Ya no volvió a llamar a sus padres. Un mes después Máximo se mudó a otra ciudad, Solares. Era un centro industrial con una población de unas 300.000 personas, lo suficientemente grande para perderse. Aquí cambió su apellido a Morales. Luego encontró por internet y se dirigió a personas que se dedicaban a la fabricación de documentos falsos. Máximo sabía de tales desde los tiempos de su adicción. En ese ambiente las falsificaciones eran cosa común. Necesito certificado de lugar de trabajo, caracterización, contrato civil de empleo con el sello de tal organización, le dijo al jefe criminal apodado el Jabalí, que le habían recomendado. Cuesta caro, respondió el Jabalí, estudiando atentamente a Máximo. Tengo dinero. ¿Y qué problemas tienes? ¿Deudas? ¿Créditos? Asuntos personales, respondió brevemente Máximo. El Jabalí asintió. En su mundo no hacían preguntas innecesarias. Una semana después Máximo tenía documentos para comenzar su actividad laboral. Con los nuevos documentos consiguió trabajo en una agencia inmobiliaria como becario. El salario era pequeño, pero Máximo no se desanimaba. Tenía el dinero de la boda, más de 100.000 euros después de comprar los documentos. Eso sería suficiente para vivir por un tiempo. Pero ya después de 3 meses quedó claro que Máximo era un agente inmobiliario nato. Sabía encontrar clientes, convencerlos, cerrar tratos. Sus ingresos crecían cada mes. Máximo alquiló un apartamento en el centro de la ciudad, compró ropa nueva, comenzó a ir al gimnasio. Externamente había cambiado poco, pero internamente se sentía como una persona completamente diferente. Máximo, que había incriminado a la novia, quedó en el pasado. Ahora era Máximo Morales, empresario exitoso y seguro de sí mismo. A veces, especialmente por las noches, le llegaban recuerdos de Ana. Se la imaginaba con ropa de prisionera, en una celda sucia, entre criminales. Imaginaba cómo lloraba, sin entender por qué la habían castigado. Como esperaba de él una carta, una llamada, al menos una noticia. En esos momentos Máximo tomaba una botella de whisky caro y bebía. El alcohol ayudaba a acallar la voz de la conciencia, al menos por un tiempo. Pasó un año, luego el segundo, el tercero. Máximo abrió su propia agencia inmobiliaria. Su nombre se hizo conocido en la ciudad. Escribían sobre él en los periódicos como uno de los empresarios jóvenes más exitosos de Solares. Señor Morales, le preguntó una periodista durante una de las entrevistas, ¿cuál es el secreto de su éxito? En la perseverancia, respondió Máximo. Y en que no tengo miedo de empezar desde cero. ¿Y la vida personal? ¿Planea casarse? Por ahora me concentro en el trabajo. Pero si encuentro a la chica adecuada. Las mujeres se interesaban por él, pero Máximo no establecía relaciones serias. Tenía miedo de la intimidad. Temía que alguien descubriera la verdad sobre su pasado. Durante estos años nunca se contactó con sus padres. Máximo sabía que probablemente lo consideraban desaparecido. Tal vez incluso habían presentado una denuncia a la policía. Pero no podía arriesgarse, cualquier contacto con el pasado podía delatarlo. A veces buscaba información sobre ellos en Internet. El padre seguía trabajando en la fábrica, la madre en la escuela. Habían envejecido, en las fotografías se veían cansados y tristes. Máximo entendía que les había causado dolor, pero no podía cambiar nada. Sobre Ana trataba de no pensar. Pero a veces,
Tarde en la noche, cuando no había nadie en la oficina, buscaba información sobre colonias femeninas, leía foros de familiares de presos. Trataba de entender cómo vivían allí, qué sentían, en qué pensaban. Especialmente lo torturaba el pensamiento de que Ana, posiblemente, esperaba su regreso. Que le escribía cartas que regresaban. Que contaba a sus compañeras de celda sobre su marido amado, que definitivamente la esperaría. Al final del 5.º año Máximo se había convertido en una de las personas más ricas de la ciudad. Tenía varias oficinas, decenas de empleados, conexiones en la administración. Compró un coche caro, una casa a orillas del río, una colección de cuadros. ¿Pero era feliz? Máximo se hacía frecuentemente esta pregunta. Tenía todo con lo que se podía soñar. Dinero, éxito, respeto. Pero por las noches seguía atormentándolo las pesadillas. Ana le aparecía en sueños regularmente. A veces era joven y hermosa, como el día de la boda. A veces envejecida, agotada por la prisión. A veces lloraba, a veces callaba, mirándolo con reproche. ¿Por qué me abandonaste? Le preguntaba en sueños. No te abandoné, respondía Máximo. Simplemente. No pude. Pudiste. Pero no quisiste. Perdóname. Te perdoné. ¿Pero podrás perdonarte a ti mismo? Máximo despertaba en sudor frío y no podía dormirse por mucho tiempo. Iba el 7.º año de su nueva vida. Máximo tenía 33 años, estaba en la flor de la vida. Muchos lo consideraban un novio envidiable. Pero seguía solo. Y en algún lugar en una colonia femenina, si aún estaba viva, cumplía condena a Ana Delgado. La mujer que una vez amó y que traicionó por la libertad y el dinero. Máximo pensaba frecuentemente en lo que pasaría cuando ella saliera. ¿Lo buscaría? ¿Lo perdonaría? ¿O lo odiaría tanto que trataría de vengarse? Estos pensamientos lo asustaban más que nada. Porque en el fondo del alma sabía, merecía el castigo. Y tarde o temprano lo alcanzaría. Pero entonces aún no sabía que el castigo no vendría de Ana. Vendría de donde ni siquiera sospechaba. Habían pasado 10 años desde que abandonó su hogar y comenzó una nueva vida. Una semana antes de la boda con su novia Laura, Máximo se sentía en la cima del mundo. 10 años de trabajo duro, mentiras y autoengaño lo habían llevado a este momento. Era rico, exitoso, se casaba con la chica más hermosa de la ciudad. Parecía que el pasado estaba enterrado para siempre y el futuro prometía solo alegría. Laura estaba encantada con la boda próxima. Cada día le llamaba 10 veces, discutiendo los detalles de la celebración. Máximo, querido, ¿estás seguro de que pediste exactamente rosas blancas? Le preguntó el lunes por la mañana, cuando él llegó a la oficina. Por supuesto, Sol. Rosas blancas y azucenas, como querías. ¿Y los músicos? ¿Saben qué composición tocar cuando aparezca? Lo saben. Ave María. Eres tan atento. Laura se reía en el teléfono. Soy tan feliz. En una semana seré tu esposa. Máximo sonreía escuchando su charla entusiasta. Laura era completamente opuesta a Ana. Donde Ana era callada y modesta, Laura era brillante y enérgica. Ana se conformaba con poco, Laura amaba el lujo. Ana confiaba incondicionalmente, Laura era pragmática. Precisamente este pragmatismo conquistó a Máximo en Laura. Ella no hacía preguntas innecesarias sobre su pasado, no se interesaba por los detalles de su vida antes de mudarse a Solares. Le bastaba con que fuera rico y exitoso. Todo lo demás le parecía sin importancia. ¿Y tus padres definitivamente no podrán venir? Preguntó Laura durante su encuentro el martes por la noche. Desafortunadamente, no respondió Máximo, como ya había hecho cientos de veces antes. Murieron en un accidente automovilístico hace 5 años. Qué lástima. Laura se acurrucó contra él. Les habría gustado nuestra boda. Definitivamente les habría gustado. Máximo había contado esta historia tantas veces que casi se la creyó. Sus verdaderos padres, Víctor y Marina Moreno, estaban vivos y sanos. Posiblemente aún esperaban su regreso.
Posiblemente cada día esperaban una llamada o carta, pero Máximo Morales no podía permitirse tener un pasado. Por eso los padres de Máximo Moreno debían permanecer muertos. El miércoles por la mañana, cuando faltaban 4 días para la boda, una visitante llegó a la oficina de Máximo. La secretaria, Nuria, una joven simpática que trabajaba para él desde hacía 2 años, tocó la puerta del despacho. Máximo, ha venido una periodista. Dice que quiere hacer una entrevista sobre su boda. Máximo levantó los ojos de los documentos. Los periodistas frecuentemente se interesaban por su vida. Era uno de los empresarios más notables de la ciudad. ¿Cómo se llama? Irene Vázquez. Trabaja en el semanario Noticias de Solares. Bien, hágala pasar. Máximo se arregló la corbata y se preparó para la entrevista estándar. Estaba acostumbrado a tales encuentros y sabía cómo responder a las preguntas sin revelar información innecesaria. 1 minuto después entró en el despacho una mujer de unos 25 años. De estatura media, esbelta, con cabello castaño oscuro recogido en un moño estricto. Vestía un traje de negocios y se veía profesional. Buenos días, dijo, extendiendo la mano. Me llamo Irene Vázquez. Máximo, respondió él, estrechando su mano. Mucho gusto. Tome asiento. La mujer se sentó frente a su escritorio y sacó de su bolso una libreta y un bolígrafo. Ante todo, lo felicito por su próxima boda, dijo. Será el evento del año en nuestra ciudad. Gracias. Laura y yo estamos muy emocionados. Cuénteme, ¿cómo conoció a su novia? Máximo comenzó a contar la historia conocida. Sobre cómo conoció a Laura en la inauguración de un centro comercial, cómo fue conquistado por su belleza e inteligencia, cómo se desarrolló su relación. ¿Fue amor a primera vista? Preguntó Irene, tomando notas. Para mí, sí. Entendí que Laura era especial ya en los primeros minutos de conocernos. ¿Y para ella? Creo que le tomó un poco más de tiempo. Máximo sonrió. Pero al final entendimos que estábamos hechos el uno para el otro. ¿Planean tener hijos? Por supuesto. Queremos una familia grande. ¿Antes tuvo relaciones serias? Máximo se tensó por un momento. Esta pregunta la odiaba más que todas. Las tuve, respondió cautelosamente. Pero nada tan serio como para llegar al matrimonio. ¿Nunca estuvo casado? No. Irene levantó los ojos de la libreta y lo miró atentamente. En su mirada había algo extraño que hizo que Máximo sintiera una ligera inquietud. ¿De dónde es usted, señor Morales? De una ciudad pequeña. Me mudé aquí hace 10 años. ¿Cómo se llama esa ciudad? Máximo sintió cómo se aceleró el pulso. Algo en esta mujer lo inquietaba. Mirada demasiado atenta, preguntas demasiado insistentes. ¿Es importante para el artículo? Preguntó él. Solo para completar el cuadro, respondió Irene. A nuestros lectores les gustan los detalles. Prefiero no decirlo. Es una ciudad pequeña, ya no queda nadie cercano allí. No quiero remover el pasado. Entiendo. ¿Y los padres? Murieron hace varios años. Accidente automovilístico. Irene escribió esto en la libreta, pero Máximo notó que su mano tembló. Qué trágico, dijo. ¿Y amigos de la infancia? ¿Compañeros de clase? ¿De verdad no mantiene contacto con nadie? No. Prefiero vivir el presente, no el pasado. Filosofía interesante. Creo que una persona debe ir hacia adelante, no mirar atrás. Irene se quedó callada varios segundos, estudiando su rostro. Máximo se sentía cada vez más incómodo. ¿Y con su novia ha discutido su pasado? Laura sabe todo lo que necesita saber. Es decir, que la amo y la haré feliz. Todo lo demás no es importante. Pero en el matrimonio es importante la honestidad. Soy honesto con Laura en todo lo que concierne a nuestra vida en común, respondió bruscamente Máximo. Y lo que fue antes de ella, queda en el pasado. Irene asintió e hizo algunas notas más. Última pregunta, dijo. Si tuviera la oportunidad de cambiar algo en su pasado, ¿la aprovecharía? Máximo se quedó inmóvil. Esta pregunta sonó como un golpe. Por un momento le pareció que esta mujer sabía la verdad. Pero era imposible.
Creo que cada persona quisiera cambiar algo, respondió cautelosamente. Pero el pasado no se puede recuperar. Solo se pueden sacar lecciones y seguir viviendo. Palabras sabias. Irene cerró la libreta y se levantó. Gracias por la entrevista. El artículo saldrá en el próximo número, después de su boda. No olvide enviarme un ejemplar. Por supuesto. Se dirigió hacia la puerta, pero en el umbral se volvió. Por cierto, dijo como casualmente, ¿nunca ha escuchado el apellido Delgado? Máximo sintió como la sangre se le fue del rostro. Esta pregunta sonó como un disparo. No, dijo, tratando de que su voz sonara tranquila. ¿Por qué? Así, me pareció un apellido conocido. Probablemente me equivoqué. Irene se fue, y Máximo se quedó sentado en la mesa, sintiendo cómo le temblaban las manos. El apellido Delgado. Ana Delgado. No podía ser coincidencia. Pero ¿quién era esta mujer? ¿Y qué sabía? Máximo se levantó y se acercó a la ventana. En la calle hervía la vida, la gente se apresuraba en sus asuntos, los coches circulaban por las carreteras, los niños jugaban en el parque. Nadie sospechaba que en la oficina del empresario exitoso acababa de ocurrir un encuentro que podía cambiarlo todo. Sacó el teléfono y marcó el número del detective privado que a veces usaba para resolver asuntos comerciales. ¿Sergio? Soy Morales. Necesito investigar a una periodista. Irene Vázquez trabaja en Noticias de Solares. Averigua todo lo que puedas. Urgente. Se hará, señor Morales. Máximo colgó y volvió a la mesa. Tal vez era paranoico. Tal vez esta Irene sabía algo, pero algo le decía que no era así. Algo en su mirada, en la entonación, en cómo hacía las preguntas. Por la noche Sergio le devolvió la llamada. Señor Morales, asunto extraño. En la redacción de Noticias de Solares nadie conoce a ninguna Irene Vázquez. Más aún, no planeaban hacer material sobre su boda. Máximo cerró los puños. ¿Está seguro? Absolutamente. Hablé personalmente con el editor jefe. Entonces, ¿quién es ella? No lo sé. Pero definitivamente no es periodista. ¿Quiere que continúe buscando? Sí. Encuéntrala a cualquier precio. Máximo pasó una noche sin dormir. Caminaba por el apartamento, bebía whisky, trataba de entender quién era esta mujer y qué quería. En su cabeza daban vueltas las suposiciones más sombrías. Tal vez era un detective privado contratado por los padres de Ana. O una amiga que decidió vengarse por ella. O alguien de las fuerzas del orden llevaba una investigación secreta. A la mañana del jueves Sergio volvió a llamar. Señor Morales, no hay información sobre esta persona. Muy probablemente es un engaño. ¿Para qué? Aún no lo sé. Pero creo que tiene relación directa con su boda. Máximo colgó y se desplomó en el sillón. Así que lo habían encontrado. Tarde o temprano debía pasar. Pero ¿por qué precisamente ahora, cuando estaba tan cerca de una nueva felicidad? Pensó en Laura, que ahora, probablemente, estaba eligiendo zapatos para el vestido y no sospechaba nada. Pensó en los años que había pasado construyendo una nueva personalidad, una nueva reputación. Y pensó en Ana, que estuvo en prisión sin conocer nunca la verdad. Máximo entendía, el juego, posiblemente, había terminado. Solo quedaba saber qué precio tendría que pagar por sus pecados. El viernes por la mañana, un día antes de la boda, Máximo casi no durmió. Estaba sentado en su despacho, mirando por la ventana la ciudad bulliciosa, y pensaba en qué hacer. ¿Confesárselo todo a Laura? Pero entonces podía perderla. ¿Qué lo esperaba después? Mañana debía celebrarse su boda. Y no se atrevió a llamar a Laura y confesarle. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad ocurrían eventos de los que Máximo no sospechaba. Olivia Ledesma estaba sentada en un pequeño apartamento y releía los materiales que había estado recopilando todos estos años, después de conocer a Ana. Olivia era la hermana gemela de Ana. Nacieron con 10 minutos de diferencia, pero el destino las separó en familias diferentes. Ana fue adoptada por los Delgado y Olivia por la familia Ledesma.
Las niñas no supieron de la existencia una de la otra hasta los 18 años. Cuando se encontraron, la alegría no tuvo límites. Las hermanas se parecían mucho físicamente, pero diferían en carácter. Ana era suave, confiada, romántica. Olivia era dura, práctica, decidida. Vivía en otra ciudad y trabajaba en una agencia de detectives privados y sabía evaluar a las personas. En la boda de Ana, Olivia no pudo estar presente porque su madre estaba muriendo y no se separó de ella ni un paso. Cuando arrestaron a Ana, Olivia inmediatamente entendió que habían incriminado a su hermana. Comenzó su propia investigación, pero ya era tarde. Ana fue condenada y enviada a la colonia. Olivia visitaba a su hermana cada mes. Ana contaba cómo la había traicionado Máximo, cómo se había alejado de ella en el momento más difícil. No podía entender cómo la persona que amaba pudo actuar tan cruelmente. Olivia dijo a Ana durante una de las visitas. Creo que fue él quien me puso esas sustancias. ¿Por qué piensas eso? Él era el único que tenía acceso a mi bolso. Y además, noté que comenzó a comportarse extraño una semana antes de la boda. Estaba nervioso, distraído. ¿Para qué lo haría? Tal vez quería deshacerse de mí. ¿O tenía deudas? No lo sé. Olivia prometió a su hermana que encontraría la verdad. Pero la investigación llegó a un callejón sin salida. Máximo desapareció inmediatamente después de la boda, y nadie lo vio. Oficialmente constaba como desaparecido. 3 años después Ana se enfermó. Primero fue un resfriado, luego neumonía. La atención médica en la colonia era mala y dejaron que la enfermedad progresara. Ana murió sin vivir para ver la liberación por 2 años. Olivia fue destrozada por el dolor. Juró encontrar a Máximo y vengarse por la muerte de su hermana. Lo buscó, verificó cada pista, y finalmente lo encontró. Máximo Morales, empresario exitoso de solares, que se va a casar con la presentadora de televisión Laura Vega. Olivia entendió que era él tan pronto como vio su fotografía en el periódico local. Llegó con su amiga Irene a Solares hace un mes y comenzó la preparación para la venganza. Primero estudió todo sobre su vida, negocio, novia. Luego decidió que la mejor venganza era destruir su felicidad igual que él destruyó la felicidad de Ana. Irene fue a su oficina y tuvo la entrevista provocativa. Luego Irene se fue, cumpliendo su parte del trato. Olivia conoció a Laura en el gimnasio, presentándose como periodista. El plan de Olivia era simple y cruel. Debía reemplazar a Laura en la boda para que Máximo, al levantar el velo, viera el rostro de aquella a quien traicionó. Y luego contar a todos la verdad sobre quién era realmente. Para esto necesitaba convencer a Laura de no ir a la boda. Y tenía una razón de peso para ello, la carta de Ana. Ana escribió esta carta poco antes de morir. Estaba muy enferma y entendía que podía no sobrevivir. En la carta contó toda la verdad sobre lo que pasó en la boda. Mi fallido marido Máximo. Sé que nunca leerás esta carta, pero debo escribirla. Pero tal vez algún día Olivia te encuentre y te la entregue. Estoy muriendo en esta prisión sin haber cometido el crimen del que me acusaron. Sé que fuiste tú quien me puso esas sustancias. Solo tú tenías acceso a mi bolso ese día. Recuerdo cómo estabas nervioso antes de la boda, cómo evitabas mi mirada. Recuerdo cómo te alejaste de mí cuando me arrestaron. Ni siquiera trataste de defenderme o creer en mi inocencia. Pensé mucho sobre por qué lo hiciste. Posiblemente simplemente escondiste las sustancias en mi bolso cuando comenzó la inspección. Y no querías perder la libertad, incriminándome. O yo era una carga para ti. Probablemente querías la libertad y el dinero más que el amor. ¿Pero por qué no pudiste simplemente decirlo? ¿Para qué tenías que destruir mi vida? No te perdono lo que hiciste conmigo. Pero rezo para que la conciencia no te dé paz. Para que cada noche veas mi rostro y recuerdes que condenaste a una persona inocente al sufrimiento. Si estás leyendo esta carta, sabe, la verdad tarde o temprano saldrá a la superficie. Mi hermana Olivia no se calmará hasta encontrarte. Y entonces responderás por todo lo que hiciste. Ana Delgado.
Olivia releyó la carta por centésima vez. Cada palabra se reflejaba como dolor en su corazón. La hermana murió en prisión, y el culpable de su muerte vivía felizmente y se preparaba para una nueva boda. Mañana, el viernes, se encontraría con Laura y le mostraría esta carta. Y también otras pruebas que había recopilado durante estos años. Tenía copias de documentos del caso de Ana, testimonios de testigos que vieron cómo Máximo estaba nervioso el día de la boda. Estaba la fotografía de Sergio Rivas, ese mismo policía que casualmente se encontró en la boda. Olivia averiguó que él conocía a Máximo desde antes de la boda. Lo más importante, tenía certificados de la clínica de narcología en otra ciudad, donde Máximo se trató en secreto de sus padres por adicción 6 meses antes de la boda. Ocultó esto de Ana, pero Olivia encontró los registros médicos. Todos estos hechos se juntaban en un cuadro. Máximo consumía sustancias prohibidas, se trató de la adicción, pero decidió no confesar. En lugar de eso incriminó a una chica inocente. Un día antes de la boda Laura despertó de excelente humor. Planeaba pasar el día con amigas, hacerse manicura y pedicura, elegir joyas para el vestido. A las 10 de la mañana la llamó Olivia. Soy esa periodista con la que te conociste en el gimnasio e intercambiamos números. Laura, ¿podemos encontrarnos? Preguntó Olivia. Tengo información importante para ti. ¿Qué información? Se sorprendió Laura. Mejor hablemos en persona. Se trata de tu novio, de Máximo. ¿Y qué pasa con él? Encontrémonos en el café Las Lilas a la 1. Créeme, es muy importante. Laura aceptó, aunque sentía inquietud. ¿Qué podía haber averiguado la periodista sobre Máximo? A la 1 del día llegó al café y vio a Olivia en una mesa en el rincón. Se veía seria y tensa. Siéntate, dijo Olivia. Lo que te voy a contar será un shock. Me asustas, respondió Laura. Tu novio no es quien dice ser. Su verdadero nombre es Máximo Moreno. Hace 10 años incriminó a su novia en su propia boda. Laura palideció. ¿Qué dices? ¿Es algún error? No hay ningún error. Olivia sacó una carpeta con documentos. Aquí están las copias de los materiales judiciales. Ana Delgado recibió 7 años de prisión por posesión de sustancias prohibidas que le puso su novio. Laura tomó los documentos con manos temblorosas. Vio la fotografía de Máximo, solo de hace 10 años, pero definitivamente era él. Esto no puede ser verdad, susurró. Y aquí está esta carta que escribió Ana antes de morir. Olivia le entregó la carta. Murió en prisión hace 3 años. Laura leía la carta y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Todo esto parecía una pesadilla. ¿De dónde tienes estos documentos? Preguntó. Ana era mi hermana, respondió Olivia. Hermana gemela. Busqué mucho tiempo a este miserable para que respondiera por su muerte. ¿Hermana? Éramos gemelas, pero nos adoptaron familias diferentes. Nos encontramos solo a los 18 años. Laura miraba a Olivia y de repente entendió que le creía. Si esto es verdad, dijo Laura, ¿por qué me lo cuentas? ¿Por qué no vas a la policía? Porque nadie querrá remover lo viejo. Ya no lo encarcelarán. Pero quiero que reciba su merecido. Quiero que sepa lo que significa ser traicionado. ¿Y qué propones? No vayas mañana a la boda. Y yo iré en tu lugar. ¿Qué? Laura no creyó lo que escuchó. Ana y yo éramos gemelas. Me parezco mucho a ella. Cuando levante el velo y vea el rostro de aquella a quien traicionó, será el golpe más terrible para él. Esto es una locura, dijo Laura. Esto es justicia, respondió Olivia. Piensa en esa chica que murió en prisión por su culpa. Piensa en que te mintió sobre todo. Sobre su nombre, sobre su pasado, sobre que supuestamente no estuvo casado. Y también sobre que sus padres están vivos y él le dice a todos que murieron. Laura se quedó callada, digiriendo lo escuchado. El mundo se derrumbaba ante sus ojos. La persona que amaba, en quien confiaba, resultó ser un mentiroso y traidor. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente. No hay tiempo, respondió Olivia. La boda es mañana. Si no me ayudas, él seguirá impune.
¿Y si te equivocas? Si no es él, entonces pediré disculpas públicamente. Pero no me equivoco. Lo estudié demasiado tiempo y minuciosamente. Laura tomó los documentos y la carta. Me llevaré esto. Quiero releerlo todo una vez más. Bien. Llámame mañana por la mañana. Si decides ayudar, nos encontraremos y discutiremos los detalles. Se separaron, y Laura se fue a casa. Todo el camino lloró, no creyendo en lo que había escuchado. Laura llegó a casa y se encerró en su habitación. Extendió los documentos sobre la mesa y comenzó a estudiarlos más atentamente. Fotografías de boda, fotos de los padres de este año, decisiones judiciales, certificados médicos, todo indicaba que Máximo realmente era esa persona de la que hablaba Olivia. Pero lo más convincente fue la carta de Ana. Había tanto dolor, tanta sinceridad en ella que era imposible no creer. Laura recordó cómo Máximo contaba sobre su pasado. Ahora entendía por qué era tan tacaño en detalles. Mentía desde el principio de su relación. A las 6 de la tarde llamó Máximo. Hola, querida. ¿Cómo van las cosas? ¿Te preparas para el día de mañana? Sí, respondió Laura, tratando de hablar con voz normal. Hablas algo extraño. ¿Todo está bien? Solo estoy nerviosa. Mañana es un día tan importante. No te preocupes, todo será perfecto. Te amo. Y yo. Y yo te amo. Laura colgó y se echó a llorar. ¿Cómo pudo equivocarse tanto con una persona? ¿Cómo pudo no ver que detrás de la hermosa apariencia y el éxito se escondía un alma negra? Tomó nuevamente el teléfono y quiso llamar a Máximo, contarle todo, exigir explicaciones. Pero luego recordó la carta de Ana, sé que fuiste tú quien me puso esas sustancias. La chica murió en prisión y el culpable de su muerte se va a casar con otra. No, así no se puede dejar. Laura llamó a su amiga Catalina. Catalina, ¿puedes venir a mi casa? Me siento muy mal. ¿Qué pasó? ¿Problemas con la boda? Solo ven. Te lo ruego mucho. Catalina llegó en media hora. Era amiga de Laura desde la universidad, trabajaba como abogada y sabía manejar situaciones complicadas. ¿Qué pasa? Preguntó al ver a Laura llorosa. Laura le contó todo. Le mostró los documentos, le dio a leer la carta. Catalina estudió todo atentamente y negó con la cabeza. Si esto es verdad, tu novio es una auténtica canalla. ¿Y si no es verdad? Si esta mujer se lo inventó todo, los documentos parecen auténticos. Puedo verificarlos, pero tomará tiempo. No tenemos tiempo. La boda es mañana. Laura, debes cancelar la boda. Incluso si hay la menor duda sobre la honestidad del novio, no puedes casarte con él. ¿Y si me equivoco? ¿Si destruyo la vida de una persona inocente? ¿Y si no te equivocas? ¿Quieres vivir tu vida con un asesino? No es un asesino. No mató a Ana. La incriminó, la abandonó para que muriera en prisión. ¿Acaso no es asesinato? Laura se quedó callada. Catalina tenía razón. Incluso si Máximo no mató físicamente a Ana, era culpable de su muerte. ¿Qué hacer? Preguntó. Llama a esa Olivia. Ayúdala a realizar el plan. Máximo debe responder por sus actos. Pero ¿cómo podré mirar a los ojos de los invitados? ¿De los padres? Todos vendrán a la boda. Dirás que te enfermaste. O que el novio resultó no ser quien parecía. Laura pasó una noche sin dormir, atormentándose con dudas. Por un lado, amaba a Máximo. Por otro, entendía que no podía perdonarle la traición. Por la mañana tomó la decisión. El sábado por la mañana Laura llamó a Olivia. Estoy de acuerdo, dijo. Te ayudaré. ¿Estás segura? Sí. Debe responder por lo que hizo con tu hermana. Se encontraron a las 10 de la mañana en el apartamento que alquilaba Olivia. Allí ya estaba preparado todo lo necesario, vestido de novia, velo, zapatos, ramo. ¿De dónde tienes el vestido? Preguntó Laura. Lo encargué con anticipación. ¿Hace mucho que planeas esto? Un mes. Desde que supe de su boda. Olivia sacó del armario el vestido.
Era blanco, con corpiño de encaje y falda amplia. ¿Te lo probaste? Sí. Mi hermana y yo teníamos la misma talla. Creo que no se dará cuenta inmediatamente hasta que no me quite el velo del rostro. Con el velo no se verá la cara, más aún si bajo la cabeza, dijo Olivia. Y cuando él lo levante, ¿qué le dirás? La verdad. Sobre quién soy y para qué vine. Que sepa que la justicia existe. Y si trata de huir, no podrá. En el salón habrá mucha gente. La vergüenza será pública. Laura ayudó a Olivia con el peinado y el maquillaje. Trataron de hacer que se pareciera lo más posible a la verdadera novia. ¿No te arrepientes? Preguntó Olivia. No lo sé, respondió honestamente Laura. Pero tampoco hay otra salida. No puedo casarme con una persona capaz de tal vileza. A las 2 del día fueron al restaurante. Laura dejó a Olivia en la entrada de servicio y se fue. Olivia pasó por la cocina al salón para novios. Los invitados ya se estaban reuniendo. Máximo estaba de pie junto al arco con flores en un traje caro, sonriendo y saludando a los familiares de Laura. Se veía feliz y seguro de sí mismo. Olivia se escondió en un cuartito al lado del salón. El corazón le latía desenfrenadamente. En unos minutos estaría frente a la persona que destruyó la vida de su hermana. A las 3 del día comenzó la ceremonia. Olivia entró al salón. Los invitados se levantaron, sonó la música. Máximo se volvió y vio a la novia que se acercaba. Estaba hermosa en el vestido blanco, el velo ocultaba su rostro. Sonrió, sin sospechar siquiera que no era su Laura. «Te ves increíble», susurró cuando Olivia se acercó al altar. Ella no respondió, solo asintió. La voz podía delatarla. La ceremonia transcurrió según el plan. El oficiante pronunciaba un discurso solemne, los invitados escuchaban conteniendo la respiración. Máximo sostenía la mano de Olivia y sentía que temblaba. «No te preocupes, querida», le susurró. «Todo estará bien». Si supiera lo que le esperaba. Máximo Morales, pronunció solemnemente el oficiante, ¿acepta tomar por esposa a Laura Vega? Acepto, respondió Máximo. Laura Vega, ¿acepta tomar por esposo a Máximo Morales? Olivia asintió. No podía pronunciar las palabras de consentimiento. Entonces los declaro marido y mujer. Exclamó el oficiante. El novio puede besar a la novia. Llegó el momento de la verdad. Máximo sonrió y se acercó al velo de Olivia. Los invitados aplaudían, esperando el beso tradicional. Máximo cuidadosamente levantó el velo y se quedó petrificado. Ante él estaba el rostro de Ana Delgado. Máximo retrocedió como por un golpe. Su rostro palideció, los ojos se abrieron de terror y lágrimas rodaron por sus mejillas. ¿Ana? Susurró. ¿Pero cómo? Tú. Ana murió en prisión hace 3 años, dijo Olivia en voz alta para que todos los invitados escucharan. Yo soy su hermana gemela Olivia. En el salón reinó un silencio mortal. Los invitados no entendían qué estaba pasando. ¿Quién es Ana? Preguntó una de las invitadas. Ana Delgado es la chica a quien este hombre incriminó en su propia boda hace 10 años, respondió Olivia, señalando a Máximo. ¿Qué dices? Gritó la madre de Laura. ¿Dónde está mi hija? Su hija está a salvo. Sabe la verdad sobre quién es su novio. Máximo trataba de recomponerse. Entendía que lo habían descubierto, pero aún esperaba salir del paso de alguna manera. Es una loca, dijo. No sé de qué habla. ¿No sabes? Olivia sacó del ramo un sobre. Entonces escucha la carta que escribió antes de morir mi hermana Ana. Comenzó a leer la carta en voz alta. Su voz temblaba de emoción, pero cada palabra era clara y nítida. Los invitados escuchaban en completo silencio. Algunas mujeres lloraron. Los hombres fruncían el ceño, entendiendo con qué miserable tenían que ver. Es mentira. Gritó Máximo. No incriminé a nadie. ¿Entonces explica esto? Olivia sacó otro sobre. Certificados de la clínica de narcología donde te trataste de la adicción 6 meses antes de la boda con Ana. Máximo entendió que había caído en una trampa.
Esta mujer tenía pruebas de las que no podía librarse. ¿Dónde está Laura?, preguntó. Laura supo la verdad sobre quién eres. Se negó a casarse con un asesino. No soy un asesino. Incriminaste a una chica inocente que murió en prisión. ¿Acaso no es asesinato? Se acercó a Máximo y lo miró a los ojos. Ana te amaba hasta el último día de su vida, le dijo en voz baja. Incluso en prisión esperaba que creyeras en su inocencia. Pero tú la traicionaste. Y ahora responderás por esto. Máximo bajó la cabeza. Por primera vez en 10 años sintió verdadero arrepentimiento. Olivia salió del restaurante, pidió un taxi. Los invitados comenzaron a irse, conmocionados por lo ocurrido. Se sentía vacía. El plan se había realizado, Máximo estaba desenmascarado, pero no había alegría. Ana de todas formas no volvería. Se acercó a Máximo el gerente del restaurante. Disculpe, ¿pero qué hacer con el banquete? Todo está pagado, la comida preparada. Repartan la comida a los necesitados, respondió él. O al personal. Me da igual. Llegó a casa y se cambió a ropa normal. Pronto llamó Laura. ¿Cómo fue todo?, preguntó. Está desenmascarado. ¿Y qué pasará ahora? No lo sé. Ya se verá. ¿Y tú? ¿Qué harás ahora? No lo sé, admitió Olivia. Tantos años viví solo para la venganza. Ahora no sé cómo vivir. La noticia sobre el desenmascaramiento del conocido agente inmobiliario en la boda recorrió toda la ciudad. Los periódicos escribían sobre la boda del siglo que terminó en escándalo. Los clientes se negaban a los servicios de su agencia, los socios rompían contratos. Máximo entendía que ya no tenía lugar en Solares. La reputación estaba destruida definitivamente, pero lo más terrible comenzó por la noche. A Máximo comenzaron a venirle pesadillas. Cada noche veía a Ana, ya en vestido de novia, ya en ropa de prisionera, ya muriendo en una sala de hospital. ¿Por qué hiciste esto?, le preguntaba en sueños. No quería. Respondía él. Querías. Querías dinero y libertad más que amor. Perdóname. Te perdoné aún en vida. Pero tú mismo no puedes perdonarte. Máximo despertaba en sudor frío. Con cada noche los sueños se volvían más realistas y aterradores. Un mes después del desenmascaramiento, Máximo vendió su negocio por la mitad del precio y repartió todo el dinero en caridad. No podía seguir usando la riqueza que construyó sobre el dolor ajeno. También vendió el apartamento y se mudó a un cuartito pequeño en las afueras de la ciudad. Olivia seguía su vida desde lejos. Veía cómo había cambiado, adelgazó, envejeció, en los ojos apareció una profunda tristeza. La venganza se había consumado, pero por alguna razón esto no traía satisfacción. Una noche lo vio en la iglesia. Máximo estaba sentado en la última fila, oraba y lloraba. Olivia se acercó a él. ¿Máximo? Levantó la cabeza. En sus ojos no había sorpresa, solo cansancio. Olivia. Cada día pienso en ella. ¿En quién? En Ana. La veo en sueños. No me deja vivir. Es como una maldición. Dice que me perdonó, pero yo no puedo perdonarme. Olivia se sentó a su lado. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó. Era joven, estúpido, egoísta. Solo pensaba en mí mismo. Tenía deudas por la adicción, temía que todo se descubriera. Decidí que era mejor sacrificarla que ir preso yo. Pensé que le darían una sentencia condicional y yo podría comenzar una nueva vida, pero recibió 7 años. No esperaba eso. Pensé que por primera vez darían menos. Y cuando supe la sentencia, ya era tarde. Me asusté y huí. Y luego 10 años viviste tranquilo, hacías carrera, ¿te enamorabas? ¿Tranquilo? Máximo sonrió amargamente. Ni un día viví tranquilo. Cada noche pensaba en ella. Me obligaba a olvidar, pero no podía. Pero no trataste de corregir el error. ¿Cómo? ¿Ir a la policía y decir, incriminé a una chica inocente? Eso no habría cambiado nada para ella, pero habría destruido mi vida. ¿Tu vida era más importante que la suya?
Máximo se quedó callado mucho tiempo. Sí. Entonces sí. Era egoísta. Pero ahora entiendo que ella era mejor que yo en todo. Más buena, más honesta, más pura. Y yo la maté. ¿Qué planeas hacer ahora? No lo sé. A veces pienso. Tal vez debería suicidarme. Ana no habría querido eso, dijo inesperadamente Olivia. ¿Cómo lo sabes? Porque amaba la vida. Incluso en prisión esperaba que algún día saldría y todo se arreglaría. Era optimista. Cuéntame sobre ella, pidió Máximo. Sobre cómo era cuando se encontraron. Olivia contó sobre Ana durante más de una hora. Sobre cómo se encontraron a los 18 años, cómo se alegraron de hallarse. Sobre cómo Ana trabajaba, soñaba con una familia, amaba leer poesías y cultivar flores. Siempre decía que encontraría a su príncipe y sería feliz con él, dijo Olivia. Pensaba que tú eras ese príncipe. Y yo resultó ser un monstruo. Sí. Pero los monstruos también pueden cambiar. Pasó otro mes. Máximo iba a la iglesia cada día, oraba, pedía perdón a Dios y a la memoria de Ana. El sacerdote, Padre Pablo, notó su estado. Hijo mío, le dijo una vez, veo que te atormentas. ¿Quieres confesarte? Máximo aceptó. Le contó al sacerdote toda la verdad sobre lo que hizo 10 años atrás. Habló largo tiempo, con lágrimas, sin ocultar ni un detalle. Maté a una persona inocente, terminó. ¿Cómo vivir con esto? Dios perdona a todos los que se arrepienten sinceramente, respondió el Padre Pablo. Pero primero debes perdonarte a ti mismo. ¿Cómo? Dedica tu vida al bien. Ayuda a las personas. Espía tu culpa con obras. Pero eso no la devolverá a la vida. No, no la devolverá. Pero te ayudará a ser mejor. Y tal vez salvará a alguien más. Esa misma noche Máximo tomó una decisión. Fue a ver a Olivia. Quiero ir al monasterio, le dijo. ¿Qué? Quiero dedicar el resto de mi vida al servicio de Dios. Es la única manera de expiar la culpa. Olivia lo miraba con sorpresa. Este hombre quebrantado y cambiado poco se parecía al empresario seguro de sí mismo que odiaba. ¿Y el dinero? ¿Las propiedades? Ya repartí todo. Para el tratamiento de niños enfermos, ayuda a prisioneros, apoyo a orfanatos. No me dejé nada. ¿Y piensas que eso expiará tu culpa? No. Nada la expiará. Pero tal vez al menos disminuirá el dolor. Olivia se quedó callada mucho tiempo. Sabes, dijo finalmente, vine aquí para vengarme de ti. Quería que sufrieras como sufrió Ana. Y mi plan funcionó. Lo sé. Y tenías razón. Pero ahora entiendo que la venganza no me trajo paz. Ana sigue muerta. ¿Y tú? Ya no eres la persona que odiaba. ¿Qué quieres decir? Creo que Ana te habría perdonado. Era buena. Demasiado buena para este mundo. Máximo lloró. Eran las primeras lágrimas sinceras de alivio en muchos meses. Gracias, susurró. Gracias por decir eso. Al día siguiente Máximo presentó documentos al monasterio de San Sergio, que se encontraba a 100 kilómetros de la ciudad. El abad, conociendo su historia, aceptó recibirlo como novicio. El camino de la expiación es largo, le advirtió. ¿Estás listo para recorrerlo hasta el final? Estoy listo, respondió Máximo. Olivia acompañó a Máximo al monasterio. Viajaron en silencio, cada uno pensaba en lo suyo. ¿Serás feliz?, preguntó él cuando se acercaron a las puertas del monasterio. No lo sé, respondió honestamente Olivia. Muchos años viví solo para la venganza. Ahora necesito aprender a vivir de otra manera. ¿Y qué planeas hacer? Tal vez vuelva al trabajo de detective. O me dedique a la caridad. Ayudar a las personas a buscar la verdad, proteger a los inocentes. Eso está bien. Ana lo aprobaría. Máximo salió del coche, tomó una pequeña bolsa con cosas. Olivia dijo antes de la despedida. Dale a Laura que le pido perdón. No merecía lo que pasó. Se lo diré. Y también. Si encuentras a los padres de Ana, diles que cada día rezo por su hija. Y le pido perdón. Se lo diré.
Máximo entró por las puertas del monasterio. Olivia lo miró hasta que desapareció tras la esquina. En el monasterio Máximo comenzó una nueva vida. Se levantaba a las 5 de la mañana, oraba, trabajaba en la huerta, ayudaba en el templo. El abad le dio el nombre de hermano Anselmo, en honor a San Anselmo de Canterbury, que toda su vida ayudó a los que sufrían. Los primeros meses fueron difíciles. Máximo no estaba acostumbrado al trabajo físico, al régimen estricto, a las oraciones constantes. Pero gradualmente se acostumbró. Lo más importante, las pesadillas comenzaron a llegar con menos frecuencia. Ana aún le aparecía en sueños, pero ahora no lo reprochaba, sino que lo miraba silenciosamente con tristeza y comprensión. Perdóname, le decía en sueños. Te perdoné hace tiempo, respondía ella. Ahora perdónate a ti mismo. Un año después del ingreso al monasterio, Máximo recibió la visita de Olivia. Casi no lo reconoció, había adelgazado, se bronceó del trabajo al sol, se dejó barba. En los ojos apareció tranquilidad. ¿Cómo van las cosas?, preguntó. Bien. Encontré la paz. ¿No te arrepientes? ¿De qué? De la vida pasada. De la riqueza, la carrera. No. Todo eso estaba construido sobre mentiras. Y aquí puedo ser honesto. Ante Dios, ante las personas, ante mí mismo. Hablaron varias horas. Olivia contó que había vuelto al trabajo de detective, ayudaba a buscar personas desaparecidas. Ya no se había casado, pero ya no sentía vacío. ¿Y Laura cómo está?, preguntó Máximo. Se mudó a otra ciudad. Trabaja en televisión. La vida personal no se ha arreglado todavía, pero no se desanima. Dale mis saludos. Y dile que le deseo sinceramente la felicidad. Se los daré. Cuando Olivia se iba, Máximo le regaló un icono de Santa Ana. Esto en memoria de tu hermana, dijo. Gracias. Ella se habría alegrado de que cambiaras. Espero eso. Pasaron 5 años. Máximo, ahora ya monje de pleno derecho, servía en el monasterio. Se había convertido en mentor de jóvenes novicios, ayudaba a las personas que venían por consejo. Muchos feligreses no conocían su pasado, pero los que lo sabían decían que había cambiado completamente. En él no quedaba ni rastro de esa persona egoísta que una vez incriminó a una chica inocente. Olivia lo visitaba una vez al año. Había arreglado su vida, abrió una agencia de detectives que se especializaba en buscar personas desaparecidas y ayudar a víctimas de injusticias. Sabes, dijo durante una de las visitas, creo que Ana estaría orgullosa de nosotros. ¿Por qué? Tú encontraste el camino hacia la expiación. Y yo encontré la manera de ayudar a víctimas como ella. Ambos cambiamos para mejor. Sí, pero el precio fue demasiado alto. Todo en la vida tiene su precio. Lo principal es sacar una lección de la tragedia. Esa noche Máximo oró largo tiempo en el templo. Agradecía a Dios por la oportunidad de expiación, por el encuentro con Olivia, porque su crimen al final llevó a algo bueno. Ana ya no le aparecía en sueños. Máximo creía que su alma había encontrado la paz, perdonándolo. Ahora vivía no para sí mismo, sino para otros, ayudaba, consolaba, orientaba. Las riquezas pasadas, la fama, el éxito le parecían un sueño lejano. La verdadera riqueza era la tranquilidad de conciencia y la oportunidad de hacer el bien cada día. Olivia también había cambiado. El odio y la sed de venganza se fueron de su corazón. Recordaba a su hermana no como una víctima, sino como una chica buena y luminosa que merecía mejor destino. A veces Olivia iba a la tumba de Ana y le contaba cómo se había arreglado la vida después de la venganza. Sabes, hermanita, le decía, creo que estarías contenta. Esa persona que te causó dolor ahora ayuda a otros. Y yo ya no vivo en el pasado. La última vez Olivia visitó a Máximo en invierno. Él ya tenía 45 años, ella era 2 años menor. Ambos se habían convertido en personas maduras, y en los ojos de ambos había sabiduría. ¿Eres feliz?, preguntó él. Sí, respondió ella. ¿Y tú? Encontré la paz. No es lo mismo que la felicidad, pero es más de lo que merezco. Todos merecen una segunda oportunidad, dijo Olivia.
incluso personas como yo, especialmente personas como tú. Se despidieron sabiendo que tal vez se veían por última vez. Olivia planeaba mudarse a otro país donde se abría una representación de su agencia. Máximo se quedó en el monasterio. Hasta el final de su vida se dedicaría al servicio de Dios y las personas, expiando la culpa por la estupidez juvenil que costó la vida a una persona inocente. Ana Delgado murió en prisión, pero su muerte no fue en vano. Cambió a dos personas, convirtió a la hermana sedienta de venganza en defensora de inocentes y al criminal egoísta en monje que dedicó toda su vida restante al bien. Tal vez esa es la verdadera justicia, cuando el mal, al final, genera el bien y la tragedia se convierte en el comienzo de la expiación.